Hola, esta es una clase de presentación general del DEX y el MESH. Vamos a ver qué es el DEX, qué es el MESH, para qué sirven, cómo lo usamos, dónde lo encontramos. MESH es el acrónimo de Medical Subject Headings, coordinado por la National Library of Medicine de los Estados Unidos. DEX es el acrónimo de Descriptores en Ciencias de la Salud, coordinado por Bireme OPS. Ambos son vocabularios controlados del área de salud, conformado por descriptores de asunto, también conocidos como términos, palabras clave, unitérminos o keywords. Podemos decir que DEX y MESH es de la misma familia de árboles. El MESH contiene más de 27.000 descriptores en inglés, organizados en 16 categorías, y está aplicado en PubMed. El DEX tiene los mismos descriptores en inglés de PubMed, del MESH, además de los descriptores traducidos al español y portugués de las 16 categorías del MESH, y más los descriptores en inglés, español y portugués de otras 4 categorías adicionales al MESH. Entonces, DEX tiene casi 70.000 descriptores en 20 categorías. En total, DEX y MESH suma más de 97.000 descriptores en inglés, español y portugués, jerárquicamente organizados en 20 categorías, según datos de 2016. Ese es el portal del MESH en esta dirección, donde podemos saber más sobre el MESH y también acceder al vocabulario. Esa es la estructura jerárquica del MESH, el árbol jerárquico de los términos MESH, organizados en 16 categorías. Con clics podemos abrir estas categorías, por ejemplo, abriendo la categoría de enfermedades, tenemos las ramas de esta categoría y se va abriendo entonces a medida que vamos clicando en los términos hasta llegar a un término cualquiera y abrir la ficha sobre este término en sus categorías que están aquí. Como vemos, el término tracomas está ubicado en 6 diferentes ramas, es el mismo término, pero está en 6 diferentes ramas de este árbol. Este es el portal DEX, donde tenemos más información sobre el vocabulario y también podemos hacer una consulta al DEX. Por ejemplo, esa es la estructura jerárquica del DEX, donde está indicada las 4 categorías adicionales, las 16 categorías del MESH y las 4 adicionales exclusivas del DEX, que es homeopatía, ciência y salud, salud pública, vigilância sanitária. Con cliques, igual, vamos abriendo esta estructura y conociendo mejor el DEX hasta llegar al término tracoma, y aquí vemos que está el tracoma en los 3 idiomas, porque DEX tiene los 3 idiomas, además de los sinónimos en español, porque estamos navegando en la estructura en español, y las categorías, las ramas donde podemos ubicar este termo, como está aquí indicado. Entonces, las 6 ramas donde está el término tracoma. Bien, ¿para qué sirve el DEX? Principalmente, no únicamente, para la indexación de documentos, que representan los asuntos tratados en documentos, otros tipos de recursos de información. Todas las bases de dados de la BVS, PubMed y otras bases de dados también indicam sus documentos, y en este caso aplicando los descriptores DEX y MESH. Ese es un ejemplo de un registro de la BVS en el formato detallado, donde encontramos el campo asunto con los descriptores aplicados para representar la materia y el asunto de este artículo. Si vemos, por ejemplo, el mismo artículo en PubMed, en el formato Medline, también encontramos aquí aplicado en la indexación los mismos descriptores, en este caso en inglés porque estamos en PubMed. Una otra utilización del DEX y MESH es en la recuperación de documentos a través de la búsqueda en el campo asunto, pero no exclusivamente. En general, la búsqueda en los sistemas de información como la BVS y PubMed es procesada en el campo llamado Text to Word, TW, que es el campo
compuesto por palabras del título, resumen el asunto. Este campo es como está por defecto, no necesita indicar que quiere buscar en este campo cualquier palabra, cualquier término que se incluye en la caja de búsqueda, automáticamente se va a buscar en este campo TW. En el caso de la BVS, además de los títulos y resúmenes, que es igual de PubMed, los escritores están en español y portugués, además del inglés. En el PubMed, los escritores están solamente en inglés. Por esta razón, en la BVS funciona muy bien la búsqueda con otros términos que no sea el inglés, que no solamente el inglés. En PubMed, la búsqueda funciona muchísimo mejor si usamos los términos en inglés, a la vez que ellos no tienen traducido el Mesh a otros idiomas aplicados en la interfaz de búsqueda de PubMed. Si entramos en la página de la BVS, en el portal regional de la BVS, en esta dirección, tenemos el DEX y Mesh aplicado en el proceso de búsqueda. Si clicamos ahí, abrimos la estructura del DEX en el idioma que estamos navegando, en este caso, en español, y se puede navegar por esa estructura con los clics. Entonces, enfermedades respiratorias, vemos las enfermedades respiratorias, y si marcamos trastornos respiratorios, vemos la ficha del término y podemos aprovechar y seleccionar algunos aspectos que queremos asociar a este término, por ejemplo, terapia y diagnóstico, y podemos entonces buscar los documentos con ese descriptor aplicando estos limites como indicado aquí en el resultado de la búsqueda. Si cambiamos al formato detallado, vemos que aquí están los descriptores aplicados a este artículo. Una otra forma de buscar usando el DEX y el Mesh es ubicando el descriptor por este índice. Podemos poner una parte de la palabra y automáticamente se abren las opciones que encuentra con tracoma. Tenemos 3. En este caso, si marcamos la que queremos, tracoma mismo, vemos el término en todas sus estructuras, ramas jerárquicas, y en la mano derecha está aquí entonces la ficha también con la opción de asociar un límite, en este caso un ejemplo, prevención y control del tracoma. Buscamos igual, se procesa en la BVS, se puede cambiar el formato detallado y comprobar que el descriptor está aplicado para representar el asunto de este artículo. Bem, por último e em conclusão, é importante conhecer e aceder ao Mesh DEX no processo de busca de informação de la BVS e PubMed, especialmente para a construção de expressões de búsqueda. Sin embargo, não é mandatório em la búsqueda, a la vez que o campo TW já inclui os descriptores DEX e Mesh. Además, la indexación es un proceso realizado por profesionales y no por máquina, posterior a la fecha de entrada de los artículos en las bases de datos, tanto Medline como Lilacs. Assim, no se recomienda centrar la búsqueda al campo asunto, a la vez que los artículos más recientes que sean de aquel asunto quedarían fuera de esta búsqueda. Muchas gracias, espero que usted hagan muy buen provecho del DEX. Muchas gracias.